Buenas. Sí, ya sé que queríais el Bronco, que queríais el vídeo del Bronco, el Bronco y el Bronco. Ya lo sé. Lo sacaré el siguiente, ¿vale? No os voy a hacer esperar mucho. Esta misma semana, más adelante, lo tendréis el miércoles o el jueves, como siempre. Así que no os preocupéis por ello. Pero es que Lamborghini acaba de sacar el Essenza SCV12, que significa el SC, viene por Squadra Corse, que es el equipo de carreras de Lamborghini, el V12 por V12 y Essenza pues esencia, porque es muy esencial, ¿vale? Es lo básico del coche y ya está, no se han ido a cosas superfluas. Así que vamos a ver esto ahora mismo porque, bueno, está de actualidad, lo acaban de sacar, así que vamos a ello. Primero nos encontramos aquí como es un coche bastante radical, ¿vale? Es una cosa que podría pasar por un coche de carreras directamente y es que al final es un coche de circuito exclusivamente, así que eso se hace notar, se hace ver aquí. Y podemos encontrar elementos bastante curiosos como que, por ejemplo, no tenemos faros delante. Y es una cosa bastante interesante, no tenemos faros delante, ojo, en la posición habitual, porque vemos que sí que los hemos metido aquí abajo. ¿Por qué? El porqué de esto es básicamente para conseguir que el morro sea lo más bajo posible y hacerlo lo más fluido. Esto ayuda a la aerodinámica bastante. ¿Qué es la cosa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se ponen unos faros aquí? ¿Por qué hay esta diferencia en un coche de calle y en un coche de carreras? Bien, en un coche de calle lo que pasa es que tenemos aquí una línea de morro que primero es bastante más alta que la que vemos en un coche de carreras, un poco por protección ante impacto contra peatones, ¿vale? Para no cerrar directamente la pierna si atropellamos a alguien. Y que bueno, esto en realidad es un poco por normativa, porque un morro tan bajo como este, si te da en la pierna, te has quedado sin piernas sí o sí. Así que en realidad lo que pasa es un poco eso, que no lo bajan tantísimo, en parte por esto y en parte porque el faro tiene que estar a una altura determinada, ¿vale? El foco principal tiene que estar a 50 centímetros del suelo. No se puede bajar más en muchas normativas, por ejemplo aquí en Inglaterra es así. Así que el problema de esto es que no podemos tampoco bajar mucho esta línea del morro. Si lo bajamos mucho, ¿qué es lo que pasa? Que se queda el faro posicionado muy lejos del vértice del morro y queda un poquito extraño, un poquito raro. Y lo vemos, por ejemplo, este es el aventador, ¿vale? Lo vemos, por ejemplo, en el SVJ, que han bajado un poquito más esta línea y entonces esta distancia ha crecido. ¿Qué es lo que pasa? Desde esta vista, que no es una vista realista, ¿vale? Vamos a verlo normalmente desde más arriba, pero desde esta vista, esta distancia es muy semejante a esta, lo que hace parecer que el faro se haya quedado en medio del morro y queda un poco extraño, ¿vale? Realmente no es así porque obviamente esta línea es bastante más larga que esta, pero visualmente quedaría mucho más agresivo un faro colocado aquí abajo, ¿no es cierto? La cuestión es eso, que no se puede poner esto así por normativa en los coches de calle. Además, está bien traer esto aquí porque el SCV12 tiene, como su propio nombre indica, un V12. Y esto viene del Aventador, ¿vale? Es el mismo V12 del Aventador modificado hasta los 830 caballos para que sea más potente y tal. ¿Qué es lo que pasa con este V12? Como podemos observar aquí, es un motor que necesita bastante refrigeración. Es un motor que bueno, además para su uso en pista, necesita eso, necesita estar bien refrigerado. Así que tenemos aquí una gran entrada de aire con el radiador directamente ahí, no se han molestado por ocultar el radiador en absoluto. Y esto es necesario para este motor, para que respire bien y más, como digo, en un uso de circuito. Eso me recuerda un poco, por ejemplo, al McLaren Senna, que también tiene esas entradazas de aire ahí para el motor, porque siendo un coche de calle, el McLaren Senna no es un coche exclusivamente de circuito, su utilización está más pensada a eso, a circuito, así que los coches de circuito al final necesitan mucha refrigeración y eso se hace notar. Así que eso es uno de los detalles más interesantes. Como digo, otro de los detalles interesantes es este faro hexagonal que han hecho. Los hexágonos ya sabéis que son la forma tradicional de Lamborghini en casi todas las cosas, así que ahí me parece que le dan un detallito curioso. También vemos de todo, pues obviamente un splitter delantero gigantesco soportado por estos tensores aquí, que puede que sea ajustable.
Tenemos cositas como los canards estos para ayudar a dar más carga aerodinámica aún. Estas salidas, entrada y salida de aire, supongo que para hacer cortinilla por la rueda delantera. Y detallitos así que son bastante interesantes. Otro detallito interesante que me parece llamativo y que parece que están empezando a implementar, que utilizó Ferrari el año pasado en la Fórmula 1, no exactamente así, ¿vale? Ferrari fue un pasito más adelante, pero es estos retrovisores, que como veis tiene una mini entradita de aire aquí, alrededor de esa forma central naranja. ¿Qué es lo que pasa aquí? Están metiendo aire para sacarlo entre el hueco de lo que es el espejo y la carcasa. De esta forma cierran. De esta forma, si esto es el espejo, vamos a decir, y la carcasa viene por aquí, esto tiene una forma tal que así, y el aire vendría por aquí y por aquí. De esta forma hacen una forma un poquito más aerodinámica y tiende a cerrar más y tiende a tener un perfil más de gota de agua, que es más aerodinámica. Que el problema de los retrovisores cortados así es que generan ahí unas turbulencias detrás bastante interesantes. Los retrovisores siempre han sido un punto difícil para la gente que hace coches de carreras, porque son ahí un estorbo, realmente. Generan bastante resistencia aerodinámica, así que en el momento en el que nos podamos poner a hacer cámaras simplemente para este tipo de coches sin que aumente muchísimo el peso, estará bastante bien, será un gran avance. La cosa es que los retrovisores de Ferrari, que decía de la Fórmula 1, no simplemente tenían esto así, sino que además partían el espejo en dos cachitos para dejar salir el aire entre el espejo. Esto ya era una movida mucho más allá de todo esto y se iba de madre, simplemente por aerodinámica. Detallitos tan finos que se llevan en la Fórmula 1 que es que pues, son increíbles. Y otras cosillas que se pueden observar aquí son, por ejemplo, este tipo de apéndices que salen de las ruedas, porque lo que interesa es intentar dejar el plano de la rueda, ¿vale? Porque esto genera aquí un solo plano. El plano de la rueda lo más largo posible para reducir la resistencia aerodinámica. Por eso los coches se suelen hacer long tail, los coches que tienen baja resistencia, una cola más larga para poder tener eso, una superficie y que no se despegue el aire tan rápido y genere una turbulencia. Así que la cuestión es que de esta forma se consigue bajar un poquito la resistencia. Y además es un detalle curioso este de aquí, el de delante, porque dejan aquí un huequecito porque las puertas se siguen abriendo a lo Lamborghini, entonces ahí tiene que dejar un hueco para poder dejar pasar la puerta. Y si nos vamos al lateral, es interesante lo del morro bajo porque han metido este perfil aquí que va plano, si os dais cuenta, porque la cuestión es que los Lamborghini, al ser tan monovolumen, sí, pues son monovolumen realmente, no tienen diferenciación entre el capó y el cristal prácticamente, tiene mucha perfil de ala de avión. Y el problema del ala de avión es que genera sustentación, tira el coche hacia arriba. Con este splitter delantero doble, ¿vale? Porque tenemos el splitter este y el segundo splitter un poco más arriba, estamos partiendo un poquito eso y estamos haciendo que la forma base del coche cambie un poquitín. Así que eso, junto con un gran difusor trasero, consigue que el perfil del coche sea visualmente este y genere un poquito, no sea tanta sustentación y podamos tener un poquito de carga aerodinámica. Simplemente por la forma básica del coche, no ya por todos los elementos que obviamente pues sí generan bastante carga aerodinámica. La cuestión es que lo de hacer un coche long tail, lo de hacer un coche con la cola larga, no es simplemente una cuestión de baja resistencia aerodinámica. En estos coches con motor central, con un motor tan grande como es el V12 de Lamborghini, está bien tener y además el packaging de la caja de cambios, recordemos, está bien tener una cola larga, porque eso quiere decir que el difusor lo podemos empezar desde el punto que tengamos que empezarlo, básicamente porque tenemos todos estos componentes mecánicos aquí y tenemos más espacio para dejarlo subir. Es que el problema de esto es que si de repente cogemos el difusor y no tenemos espacio, pongamos que el coche terminara aquí, el difusor tendría que subir de golpe y esto genera una cantidad de problemas, el flujo de aire se despega, es todo muy turbulento, realmente estamos quitando la función del difusor, que tiene que ser un flujo más o menos ordenadito, y es un problema para el coche. Así que de esta forma conseguimos que podamos tener un difusor más funcional. Tenemos más área de difusión, también tenemos más área de fondo plano, así que
todo está bien. También esto es uno de los motivos por los cuales los Fórmula 1 han ido creciendo en longitud para tener más fondo plano y más fondo plano cada vez, aunque sean coches menos ágiles, que es una lástima. Yo siempre he estado en contra de esto, pero es hacia lo que vamos, no podemos hacer nada. Si nos vamos a la vista superior, podemos ver además como me gusta bastante la decoración que ha escogido Lamborghini, no los colores en sí, me refiero a simplemente cómo han cortado con el negro y el verde, porque destaca mucho lo que han querido conseguir. Por ejemplo, el corte de la ventanilla simplemente viene por aquí, esta es la ventanilla real. Pero han metido este cachito aquí para continuar un poco por el pilar C y que diera un poco más de sensación bien de coche deportivo, de coche dinámico, porque si metes aquí el corte en verde directamente y dejas todo esto en verde, estás metiendo un pilar C monstruosamente grande y que pesaría mucho en el coche. Esto es una de las cosas que tiene no el pilar C en cuestión, sino toda la masa que queda aquí de chapa en el Senna. Es una de las cosas que hacen verse al Senna muy extraño. Y aquí, por ejemplo, con gráficos, pues lo han solucionado un poquillo porque habrían tenido ese problema, no tanto en esta zona como en esta. Así que, en ese sentido, está bien. También el corte este, que marca claramente las entradas de aire, lo fusionan con el parabrisas, así que hacen ahí una masa negra que queda bastante chula. Y además está bien porque este piquito de aquí justo da al limpia parabrisas, así que son detallitos que están bien cuidados desde el punto de vista de la decoración y le dan gracia al coche. Además también marcamos toda la tapa motor, por así decirlo, que viene por aquí creando como una especie de tomanaca, ¿vale? Luego se cierra aquí un poquito, así que no sería una tomanaca tradicional como tal. Pero se está poniendo muy de moda este tipo de formas y la verdad es que está bastante chulo. Podemos ver aquí además cómo tenemos un conducto aquí para tomar, probablemente para la admisión, pero puede ser que este sea para la admisión y este segundo de abajo sea para refrigeración o viceversa, que ambos sean para la admisión, que ambos sean para la refrigeración, me extraña, pero podría ser, no lo sé, no he visto la mecánica de este coche. Así que puede ser un poquito de todo. La verdad es que en este tipo de coches forzar un poquito la inducción, porque al final es un coche atmosférico, forzarla un poquito con una toma de aire bien diseñada es muy importante. Así que eso marca una diferencia gigantesca en este tipo de motores. Y también detalles como por ejemplo que la ventanilla lateral es obviamente ahora de plastiquete y la han hecho sin poder moverse. Tiene la ventanillita esta que se corre y ya está. No tiene más detalles que esto. Es simplemente para aligerar el coche lo máximo posible, lo cual es muy importante. Y podemos ver también eso, como os digo, la forma esta que genera toda la tapa motor, que va a dar a un alerón trasero completamente funcional con unos end plates, que son estas partes de aquí, súper trabajadas, con unos cortecitos aquí. Está muy currado. Lo que me extraña mucho es que, puestos a trabajar tanto este detalle, no se hayan parado a hacer unos soportes del alerón en cuello de cisne. ¿Y qué es esto del cuello de cisne? Diréis, pues un alerón, vamos a ponerlo así, ¿vale? Un alerón puede estar soportado. Normalmente lo clásico es soportarlo por debajo. Lo metemos así y ya está. ¿Cuál es el problema? En un alerón trasero, en un alerón en general, la parte más importante es esta cara de aquí abajo, porque es la que genera presión negativa. Aquí tenemos baja presión y entonces hace que el coche se pegue hacia abajo. Así que hay que dejar esta cara lo más ininterrumpida posible, es lo ideal. Para eso se inventaron los soportes de alerón en cuello de cisne, que vienen por aquí y cogen el alerón por encima. De hecho, viniendo de tan atrás como viene este, como ahora veremos en la foto desde atrás, podríamos haber hecho un cuello de cisne desde atrás, porque viene por aquí, viene hasta aquí, y así de este modo tampoco habríamos dejado todo este vértice completamente toda esa arista la habíamos dejado completamente limpia para la entrada de aire, pero bueno, son detallitos, o sea, a ver, todo esto añade complejidad, obviamente, entonces entiendo que lo hayan hecho así por una mera cuestión de sencillez y no voy a decir absolutamente nada aquí, no nos vamos a creer más listos que los de Lamborghini, los ingenieros de Lamborghini y que habrán estudiado este coche en el túnel de viento, así que si han visto que esto era lo mejor, es que será lo mejor. Y lo vemos aquí también como además
estos soportes van directamente a la zona del difusor, va anclado todo a la misma zona para crear ahí un conjunto fuerte. Suelen ir a la zona de la caja de cambios porque se supone que normalmente en estos coches de carreras es un elemento estructural, entonces ayuda bastante que todos esos elementos estén conectados a esa parte del coche y bajen todo el coche. Vemos el difusor, la parte central, que es cuadrada así simplemente porque es funcional meramente, y tenemos también aquí como una especie de sobredifusor. Este sí que es un poquito estético, pero recoge los escapes, que son, obviamente aquí no vamos a meter escapes falsos, ¿vale? No vamos a meter chorradas de estas, es un coche meramente funcional. También vemos todos estos planitos aquí que ayudan a eso. Y ¿por qué el soporte está por aquí del alerón? Pues simplemente para dejar toda esta superficie, la de la trasera, completamente ininterrumpida, lo cual, como digo, ayuda bastante. Cuando no pones planitos ahí en superficies que no lo necesitan, aprovechas toda la superficie, no quitas nada, así que está bien. También dejamos salir todo el aire de las ruedas, tanto las traseras como las delanteras. Si os dais cuenta, tenemos aquí todo este hueco para dejar salir ese aire de esa presión, esa sobrepresión que va generando la rueda, y que si la dejáramos aquí dentro del paso de rueda, levantaría el coche hacia arriba. Y como decimos, no nos interesa eso, nos interesa pegar el coche al suelo lo máximo posible. Así que ese es el tipo de cosas que se buscan en este tipo de coches. Y bueno, hablando un poquito del interior, aquí sí que se han podido dar un poquito más de lujo en el sentido del diseño, siendo que es un interior súper espartano, ¿vale? Un interior muy sencillo, lo más ligero posible, pero que le han querido dar un toquecito extra que está muy chulo. A mí la verdad es que me convence bastante. Y estos aireadores que quedan aquí como casi flotantes, y que estos dos están sujetos por estas alas, quieren recordar eso, a alas, a alerones, estructuras así muy elegantes, muy finas, que quedan muy en voladizo. Me parece que quedan muy chulas y que han integrado, por ejemplo, toda esta botonera con mucha gracia, que es muy difícil integrar todas esas botoneras de los coches de carreras que normalmente están puestas ahí al tuntún. Tienes una caja y pones ahí todos los botoncitos y a correr. Aquí se han molestado por integrarlo bien. Como siempre, en Lamborghini es importante meter el botoncito de arranque que parezca un caza de combate ahí, que tenga mucha importancia. Y tenemos también aquí la pantallita en el volante con todos los datos. Aquí tenemos más datos en esta otra pantallita. Tenemos muchísimos datos en todo el coche. Es un coche de carreras, entonces no queremos datos, no queremos GPS, pero queremos toda la información de tiempo por vuelta, queremos toda la información del motor, temperatura, si se puede, temperatura de ruedas sería ideal. Este tipo de cosas que está muy bien buscado, pero que, como digo, en general el coche está bien diseñado. No se han tirado con alardes, pero han metido, por ejemplo, un salpicadero que queda muy ligero, muy emboladizo, pero que no olvida detalles de diseño. Todo este cachito de aquí parece estar tapizado, lo cual está bien. Y, por ejemplo, esta S de aquí, le meten cositas, le meten gracias de diseño, que no es tanto un coche de competición sin más, que es tosco directamente, ya no es ligero, es tosco. Pues esto no, esto está bien, esto está bastante chulo. Y bueno, hasta aquí un poco el vídeo. Ha quedado un poco más largo de lo habitual porque me he metido a hablar mucho de la técnica, que ya sabéis que no es normal en este canal, pero bueno, hoy me ha venido así, me ha apetecido, así sabéis un poquito las diferencias a considerar quizá entre un coche de calle y un coche de estos, que cambian las proporciones, cambian los elementos. Un poquito que, aunque Lamborghini sí que ha querido cuidar un poquito de esos gráficos de diseño, todas estas cosas que hacen que el coche se vea un poco más normal, un poco más coche, es un coche que es meramente funcional. Y ahí podéis ver un poquito la diferenciación entre lo que se suele hacer para un coche de calle, en el que pesa mucho más la estética, quizás sin motivo, y un coche de competición en el que simplemente pesa la técnica y ya está. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.